Cristo? ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Este es el lugar de bendición donde Dios derrama su espíritu para aquellos que vienen sedientos de su presencia. Quiero pedirle a todos rápidamente que vayamos a nuestra Biblia, al libro de San Lucas. Vamos a leer el verso capítulo 5 y lo vamos a leer en el verso 8. Y cuando usted lo tenga, hermano, puede decir un fuerte amén, con voz de trueno ahí donde usted está. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en el nombre de Jesús. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vamos orando al Señor. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hermosa tarde, oh Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, nos complacemos en adorarte, en servirte, Señor. Queremos en esta hermosa tarde hacer, Señor, lo que vamos a hacer para tu gloria y tu honra, Señor. Solamente reconozco que soy un canal, Señor, donde tu presencia, donde la bendición de tu palabra, Señor, puede obrar. Permíteme en esta hora, Señor, predicar tu palabra con libertad, Señor, y con autoridad, para que tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse glorificando y honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy, hermanos, lo he titulado La conversión de Pedro. Yo quiero que usted lo diga conmigo: la conversión de Pedro. Amén. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos leído esta historia, que es muy común, que la hemos leído muchas veces, pero creo que siempre Dios tiene algo nuevo y algo fresco que puede caer a nuestras vidas, porque eso es lo más impactante de la palabra de Dios, que cada día es algo fresco y algo nuevo que Él puede enseñarnos a través de ella, y nos puede revelar su palabra, porque su palabra es revelada, dice, a aquellos que son hermanos y que están dispuestos a escudriñar las Escrituras. Amén. Todos hemos leído la historia, hermanos, de esta pesca milagrosa que tuvo Pedro. En pocas palabras, la conversión de Pedro, cómo Pedro vino al camino de Dios, cómo fue que Pedro se acercó y Dios tuvo un encuentro con él. Jesús, hermanos, se acercó donde estaba Pedro. Dice la palabra de Dios textualmente que se encontraba Pedro a la orilla del mar, se encontraba después de una noche frustrante donde había intentado pescar, donde había intentado por muchas ocasiones ir al mar y pescar algo, y más sin embargo a través de tantos intentos no había podido conseguir nada ni lograr nada. Y se encontraba ahí, dice, en la orilla, simple y sencillamente lavando las redes y quizás cosiendo las redes, después de una noche quizá de mucho fracaso. Pero llegó Jesús a donde él estaba. Llegó Jesús donde él estaba, dije. Y eso, hermanos, es impactante. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de las cosas difíciles que los seres humanos estamos viviendo, siempre llegará el momento donde Jesús se nos presente a nuestra vida. Llegará el tiempo donde Jesús se nos presente a nuestra vida. El Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro, hermanos, quizás estaba ahí ya desesperado, atribulado, porque no había pescado, tenía que alimentar a su familia, tenía que llevar un sustento a su casa, pero más sin embargo no había podido conseguir nada. Había usado todas las estrategias humanas que él había aprendido durante muchos años y muchos tiempos, pero nada de esto le había funcionado. Y quizás todo este fracaso que tuvo, hermanos, era por un plan y un propósito que Dios tenía con la vida de este hombre. Yo quiero decirte, si tú has venido y estás en este lugar, es porque hay un plan de parte de Dios para tu vida, porque hay un propósito de Dios para tu vida. Quizás tú no lo ves, quizás tú no lo entiendes, pero Dios desea que tu vida esté en sus manos. Muchas veces ignoramos el por qué existimos en esta vida y en este mundo, pero la realidad de las cosas es que vivimos y existimos y coexistimos en este mundo es porque Jesús nos creó, y nos creó para ser ovejas de su prado, para ser sus hijos,
para ser con el pueblo santo, adquiridos completamente por Dios. Pedro se encontraba ahí, hermanos, como podríamos decir nosotros, se encontraba en depresión y fracasado. Se encontraba en sus últimas condiciones, porque ya no era efectivo en lo que él pensaba que era efectivo, porque ya no era bueno haciendo lo que desde quizás de su juventud hacía, porque ya no le funcionaba la estrategia que él usaba para pescar. Por años, hermanos, Pedro se levantaba cada mañana a pescar, se levantaba y persistía en esto, mas no sabiendo, hermanos, que el Rey de Reyes lo había predestinado para una obra mayor. Su destino no estaba en el mar, su destino estaba en la tierra, hermanos, para pescar almas para Cristo. Y muchas veces tenemos que entender eso en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito fundamental que Dios quiere para nuestras vidas? El propósito de Dios para nuestras vidas es aún mayor que lo que nosotros podamos pensar. Porque hoy estás en una condición, pero no sabes quizás mañana en la condición en la que tú te vas a encontrar. Pero estoy seguro que si hay un encuentro, Dios y tú vas a tener un futuro de victoria, un futuro de esperanza. Algo nuevo el Señor está trabajando en esta noche, en alguien que lo cree, en alguien que realmente está dispuesto a creerle a la palabra de Dios, hermanos. Pedro por años se levantó con una mentalidad de pescador hasta que se encontró con el Nazareno. Su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Por mucho tiempo Pedro pensó que su vida se encontraba con las redes, que su vida solamente tenía sentido en el mar. Pero Jesús, hermano, le hizo entender el propósito, le hizo entender el plan, le hizo entender la verdadera enfoque que su vida tenía que tener. Pedro jamás, hermanos, imaginó que el fracaso de esa noche lo iba a llevar a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jamás Pedro pensó, imaginó que el fracaso que estaba viviendo iba a ser el canal para llevarlo a un encuentro con Jesús. Porque muchas veces estamos en pruebas y en dificultades y pensamos que es el fin de nuestros tiempos, pensamos que es el fin de nuestra historia. Cuando nos encontramos en pruebas y en dificultades y el mundo se nos viene abajo, pensamos que hasta ahí llegó todo. Pero hay esperanza para aquel que se pierde y cree en Cristo Jesús. Tu vida tiene esperanza. Si aún tienes vida, hay esperanza, porque el Señor puede restaurarte, el Señor puede levantarte de ahí, de la situación y de la condición donde tú te encuentras. Jesús llega donde Pedro y lo encuentra en una condición fatal, si lo podríamos llamar de ese punto. Y Jesús le dice: pero ¿qué pasa? ¿Por qué estás en la orilla? Te veo tus redes en la orilla. Y Jesús le dice: pues vamos a bogar mar adentro. Porque esa condición de orilla, hermanos, nunca ha llevado a nadie al éxito total. La multitud seguía a Jesús desde la orilla, pero dice que Él llevó a sus discípulos, llevó a este varón llamado Pedro, dice que lo llevó a lo más profundo. Le dijo: ¿sabes qué? Sal de la orilla, porque te voy a llevar a lo más profundo. Y el Señor en este tiempo está intentando llevar a sus hijos a lo más profundo. No tengamos miedo, hermano, de ir a lo más profundo, porque el Señor va con nosotros. No tengamos miedo, porque si Dios lo dijo, Él lo hará. No temamos de lo que el mundo quiera hacer y de lo que las leyes quieran hacer, las leyes arbitrarias de este país y del mundo entero quieran hacer, porque si Dios nos llamó, hermano, Él nos va a respaldar con su Santo Espíritu, Él nos va a respaldar con su presencia. Hasta ese día se le acabó el fracaso a Pedro, se le acabó, hermano, el no ser efectivo, porque a su barca se montó el que todo lo puede, porque a su barca se montó el que nada es imposible para él, porque a su barca llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es impactante, hermano. Dejó de ser este hombre un hombre fracasado cuando Jesús entró a su barca. Jesús lo sacó no solamente de la condición que se encontraba, en una condición de derrota, en una condición de aflicción, sino que también lo sacó de la atmósfera donde se movía, de una atmósfera de orilla,
cuando la barca estaba diseñada para ir a lo más profundo. Un pescador tenía que estar en lo más profundo para poder hacer lo que realmente era llamado a hacer. Y Jesús eso fue lo que hizo. Lo sacó del lugar donde no era útil y lo llevó a lo más profundo. Porque sabes que quizás en el mundo no eres una persona útil, pero en el reino de Dios eres una pieza importante que Dios va a usar grandemente. Si tú le abres tu corazón a Dios y Él entra en ti, cosas grandes y cosas maravillosas pueden suceder para tu vida. Pedro dejó, hermanos, y se dejó ser guiado por este Jesús de Nazaret. Y dice que tomó su barca y se fue con él a lo más profundo. Y dice que estando allá, Jesús le dijo: tira la red. Y dice que pescando gran cantidad de peces, dice que llamaron a muchas barcas más para que vinieran juntamente con él a recoger la gran cantidad de peces que en ese momento había recibido. ¿Sabe que los peces, hermanos, intentaban brincar a la barca donde estaba Pedro? Intentaban entrar a la red, porque aún la creación se sujeta a la voz de su creador. La creación se debe sujetar a la voz de su creador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Pedro tira la red, y todos sabemos esa historia, y alcanza demasiados peces. Jamás Pedro, nunca en su vida había visto una gran cantidad de peces entrar a su barca, porque que cuando Dios nos bendice, hermanos, lo bendice al 100%. Dios no da, hermanos, con miseria, Dios da con abundancia. Cuando Dios bendice, da al 100%. Dios, cuando llegó a la vida de Pedro, todo le enseñó que era en abundancia, le enseñó que todo iba a ser de bendición. Le enseñó que iba a ser todo a mejor, su vida iba a pasar a una condición mejor. Y ya el estado en que él se encontraba no iba a ser el mismo, porque jamás nuestra vida vuelve a ser la misma cuando Jesús entra en nuestro corazón. No me digas que tú eres el mismo de 5 años si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón. No me digas que eres la misma cristiano de hace 2 años atrás si tienes al Espíritu Santo de Dios en tu corazón, porque Dios cambia, porque Dios transforma, porque Dios hace nuevos. El viejo hombre ya no existe, lo nuevo. ¿Alguien lo cree? No me digas que eres la misma persona de hace 1 mes atrás, porque Dios cada mañana, dice su palabra, son nuevas sus misericordias. Pedro jamás, hermano, volvió a estar en la condición que se encontraba. Desde que Jesús tocó su barca, ya estaba garantizado el milagro en su vida. Ya estaba garantizada la salvación para su vida, porque Pedro le abrió las puertas sin saber quién era este hombre, no sabiendo que era el creador del mundo, que su vida iba a ser diferente. Porque muchas veces quizás tienen temor la gente de abrir su corazón a Dios, pero no saben que si le abrimos el corazón a nuestro Dios, cosas grandes vienen, cosas poderosas vienen, cosas inigualables vienen, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón completamente a Dios. Pedro entendió quién estaba en su barca. Dice la palabra de Dios que Pedro, hermanos, cuando vio la gran multitud de peces, muchos peces, eran demasiados peces, que dice que la red no aguantaba, no resistía la gran cantidad de peces. Dice que Pedro le dijo: Señor. Reconoció quién estaba en su barca, reconoció quién era el dueño y Señor de su vida. Le dijo: Señor, y cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro sabía, hermano, que esa no era una pesca normal, que ya algo diferente se había apoderado de esa red. Cuando desde que él la tiró, él sintió la diferencia, porque no la hizo con una voz de hombre, la hizo con la voz y mandato del Rey de Reyes, con la voz de Jesús, hermanos. Por la orden de Jesús fue que lanzó la red, y desde ahí él sintió la diferencia de lo que estaba haciendo.
porque no estaba actuando en sus fuerzas, ya era la fuerza de Dios, ya era la dirección de Dios. Y todo aquel que tiene la dirección de Dios va a proceder a un futuro glorioso. Todo aquel que tiene la dirección de Dios va a proceder a un futuro maravilloso en Cristo Jesús. Hay un destino donde la iglesia tiene que ir y donde la iglesia tiene que llegar. Pero necesitamos saber, hermanos, que no hay otro Señor en nuestra vida más que Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro. Me impactó esta parte porque dice que Pedro desconocía quién era Jesús en ese momento, pero supo entender que lo que estaba pasando en su barca no era algo natural. A Pedro se le escapaba de sus manos entender que el milagro que estaba viendo era posible, porque quizás tenía muchos años de experiencia, pero jamás había visto cosa alguna. Tenía muchos años en la pesca, pero jamás había visto cosa alguna. Porque es que, hermanos, en el Evangelio de Dios hay cosas sobrenaturales, cosas poderosas que dice que ni siquiera ojo ha visto ni oído ha oído. Hay cosas sorprendentes en este Evangelio. Pero me encanta que Jesús lo saca de la condición donde se encuentra, de una condición de derrota, y lo lleva a una atmósfera donde Jesús puede revelar su poder y su gloria. Porque las generaciones y las multitudes seguían a Jesús porque miraban algo en Él. Incluso el apóstol Pablo dijo: no vengo con palabrería humana, vengo con demostración del poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús lo llevó a Pedro a ver la manifestación del poder que portaba Jesús en él. Lo llevó a ver, hermanos, que no solamente se trataba su vida de trabajar en la pesca, sino que había algo más para él. Tu vida, hay un propósito más profundo que lo que tú crees, de ser abogado, de ser licenciado. No, hay un propósito más grande que Dios ha establecido para la creación de este mundo. Algo mayor, hermanos, está por venir para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro entendió eso. Le dijo: Señor, cayendo de rodillas, hermano, ante Dios, diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Es imposible que estemos delante de la presencia de Dios y no saber la condición en la que estamos. Es imposible venir a este lugar y que no seamos redarguidos por la presencia de Dios, que no seamos conmovidos por el Espíritu Santo de Dios en la condición que nos encontramos. Es imposible que usted salga de este lugar así como entró. Algo diferente usted se tiene que llevar en esta hermosa tarde. Algo nuevo el Señor va a añadir a tu vida. Es imposible, hermano, que si Dios está presente en un lugar, su Espíritu Santo no se mueva. Es imposible. Si Dios está presente, su Espíritu Santo también está presente aquí en este lugar. Su presencia está aquí en medio de nosotros. Y ha venido para restaurar, para renovar, para cambiar y para limpiar. Eso lo entendió Pedro. Y supo entender, hermano. No como el pueblo, quizá en Jericó, cuando Jesús llegó, desconocieron la visitación que Jesús les había hecho. Dice que no entendieron el día de la visitación de Jesús. Jesús subió a lo más alto a llorar, hermano, porque la gente no había entendido que era Jesucristo de Nazaret que había entrado. Los fariseos oraban y predicaban la palabra de Dios, no sabiendo que del Dios que ellos predicaban en el templo era el que andaba afuera sanando y restaurando y levantando a los paralíticos. Ellos predicaban de Dios, pero Jesús manifestaba al Dios vivo. Jesús manifestaba al Dios hecho carne, el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso. Pedro supo entender, me llama la atención como alguien natural en ese entonces, supo entender quién estaba en su barca. Porque tú no vas a venir y te vas a rodear a cualquier persona. Él entendió que quien estaba en su barca no era un profeta, que no era un apóstol, que era el Dios vivo manifestado en carne. Jesucristo era el que estaba en su barca.
Y su presencia, hermano, le hizo entender la condición que él estaba, porque es el Espíritu Santo quien nos revela en la condición que nosotros nos encontramos. Quien convence de pecado al ser humano es Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Y Pedro supo, hermanos, entender y dijo: Señor, sabes que apártate de mí, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él sabía que Jesús estaba haciendo cosas, hermanos, que nunca él pensó que iban a pasar. Pero más sin embargo, hizo lo que todo el mundo que tiene un encuentro con Dios hace. Cayó de rodillas delante de la presencia de Dios. Y eso lo podemos llamar de una forma: arrepentimiento. Aleluya. Cuando tú te arrodillas delante de alguien, y si es específicamente delante de Dios, de Jesús, está diciendo: rindo todo a ti. Sí, amén. Lo que soy y lo que quiero ser, lo dejo a un lado. Me inclino delante de ti, Señor. Pedro hizo, hermanos, algo impactante. Se arrodilló delante de Dios y reconoció que quien estaba ahí era el Dios Todopoderoso. Y hizo Dios de Pedro, hermanos, algo sorprendente. Algo que jamás, quizá mucho hubiéramos pensado, porque cuando tu vida estaba destruida y vacía, quizás tú no pensaste que Dios podía restaurarte, pero más sin embargo Dios te tiene aquí en este lugar y te ha levantado y te ha restaurado y ha hecho de ti alguien que quizás nunca tú pensaste, porque eso es lo que Dios hace. Cuando Dios entra a una vida, la cambia. Cuando Dios entra a una casa, hermano, cambia. Cuando Dios entra a una familia completa, la cambia. Él tiene el poder suficiente para trastornar tu problema. Él tiene el poder suficiente para ordenarle a la situación que tú te encuentras que se acabe. Hasta ese día llegó el fracaso de Pedro, porque Jesús llegó a su barca. Pedro estaba ahí, hermanos, quizás estaba en un proceso de prueba, pero llegó al fin de su prueba cuando le dio acceso a Jesús a entrar a él. O sea que podemos estar en pruebas y el proceso de la prueba lo decidimos nosotros. Cuando dejamos que Jesús entre a nuestra vida y tome el control de nuestras cosas y de nuestras circunstancias. Usted puede entrar en prueba hoy, pero si entiende la lección, su corazón aprende la lección, Dios acaba la prueba en ese instante, porque Dios lo que quiere cambiar es nuestro corazón. Hoy mucha gente, muchos se arrodillan, sus pies, pero no su corazón. Porque muchas veces nos es fácil arrodillar nuestro cuerpo, pero no hay una convicción en nuestra vida. Dice que la gente cuando miraba a Jesús, dice que se arrepentían, pero también se compungían. Y esa palabra me encantó. Se arrepentían, pero también se compungían, compungidos de corazón. Una convicción sincera. El mundo necesita entender, hermanos, que necesitamos verdaderamente de Dios. Los tiempos cada día van más peores y peores, pero necesitamos tener una convicción y que verdaderamente vengamos compungidos a los pies del Maestro. ¿Sabe que el lugar más alto que alguien puede tener en esta vida no es una posición política, no es una posición, hermanos, quizá gubernamental? Es estar a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, es el lugar más alto. Eso demuestra arrepentimiento cuando rendimos nuestra vida delante de la presencia de Dios. Dios supo entender el corazón de Pedro, porque supo saber que doblegó todo. El ser humano le es difícil doblegar su hombría, le es difícil, porque muchos dicen que los hombres no lloran. El silencio lo ha dicho tú. En la presencia de Dios todos lloramos, hermano. Nos quebrantamos delante de su presencia, porque reconocemos que el Dios que a nosotros servimos es un Dios vivo. Es un Dios vivo, dije. Es un Dios real. Su Espíritu está aquí con nosotros. Era tanta la presencia de Dios que estaba allí en ese lugar, que no solamente recibió el milagro Pedro, sino que también recibió, hermanos, verdaderamente entendió por qué Jesús se montó a su barca, no para darle peces,
Porque olvídate que sí, Dios te quiere bendecir con tu buen carro, con tu buena casa, pero Dios lo que quiere es rescatar tu vida. Dios lo que quiere es rescatar tu alma, porque por lo que Él pagó el precio fue por tu vida. Por lo que Él se entregó en la cruz del Calvario fue por tu vida. El cielo y la tierra pasará, y eso incluye tu casa, tu carro y todo lo que tú tienes. Pero lo que está en su palabra, nunca. Era tanta la gloria de Dios que había en esa barca que Pedro cayó totalmente rendido a los pies de Jesús. Yo quiero que usted imagine ese momento. Entendió quién estaba en su barca. Entendió quién era el creador de su vida, entendió quién lo había formado, entendió quién era el más alto y elevado. Se inclinó totalmente a él. Jesús no lo llevó al mar, hermanos, por darle muchos peces y provisión. Jesús lo llevó porque quería rescatar su alma. Y Dios te trajo aquí a este lugar no porque solamente tú pases un rato, no, Él quiere rescatar tu alma. Él quiere rescatar tu vida, tu familia, hermanos. Dios puede hacer algo por ti. Si llegaste aquí es porque Dios quiere hacer algo por ti. Dile al que está a tu lado, Dios quiere hacer algo por ti. El fracaso y la mala noche no detuvo, hermanos, de que Jesús entrara en su barca. Nada de lo que hay en ti puede detener que Jesús entre a tu vida. Solamente eres tú quien tienes que dar la decisión de que Él entre. Autorizar a que Dios entre a tu vida. Autorizar a que Él llegue a tu corazón. Dios quiere sacarnos, hermanos, de la orilla, de ese punto donde estamos sumergidos y estamos estancados. Él quiere que vayamos a lo más profundo. Las barcas que estaban vacías se llenaron en lo más profundo. Las barcas que estaban ahí deshechas, quizás sin ser fructíferas, fueron fructíferas en lo más profundo. Las barcas que se encontraban, hermanos, ahí sin tener efectividad en lo profundo, fueron más efectivas. Usted nunca ha visto una barca aquí recorriendo el downtown o el freeway, no, porque fueron diseñadas para el alta mar. Y tú fuiste diseñado para estar en el reino de los cielos. Ahí es donde el Señor quiere que tu vida se encuentre. Diseñado para estar con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te desanimes si te encuentras en una noche oscura o en prueba o en proceso. Dios está a punto de entrar a tu barca. El Señor está a punto de entrar a tu vida. No te desanimes. Hay esperanza si tú crees en Cristo Jesús. Quizá para lo que para los hombres era un fracaso, para Pedro iba a ser la oportunidad de que Jesús entrara a su barca. Lo que para muchos parecía que era el fin de Pedro, para Dios era el comienzo de una historia diferente. Lo que tú piensas que tu final es el inicio de lo que Dios va a hacer con tu vida. No se ha acabado tu oportunidad, hermano. Si tienes vida, tienes la oportunidad de darle un lugar al Señor que entre a tu corazón. Si estás respirando aliento, pues tienes esperanza, porque mi Dios, al Dios que yo le sirvo, Él tiene esperanza para un pueblo. Hay un mundo perdido que necesita un Pedro. Hay un mundo perdido que necesita de alguien que vaya, hermanos, también a predicar la palabra de Dios. Jesús, hermanos, desea que nosotros verdaderamente nos rindamos a Él. Pero yo quiero leer también en el libro de San Lucas, capítulo 5, verso 11. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El milagro había terminado. Ya muchas barcas habían sido llenas. Pero dice la Biblia, hermanos, en Lucas, que cuando llegaron a tierra, dejando algunas cosas, lo siguieron. ¿No? ¿Cómo dice la palabra? Dejándolo todo. Y ese es el punto quizás más importante de lo que hoy te voy a hablar en esta noche. Estaba tan convencido y tan arrepentido Pedro que no le puso importancia a lo que Dios podía hacer por él.
Textualmente dice la Biblia, dejándolo todo, le siguieron. Él hizo a un lado el milagro y se fue con el milagrero. Porque él entendió que el milagro solamente era una ocasión que Dios podía producir en él. Pero él entendió que si tenía a Dios en su corazón de forma continua, iba a poder venir más de lo que ya Dios había entregado en sus manos. Pedro entendió que no eran los panes ni los peces que Dios quería entregar en sus manos, sino era una vida eterna que iba a ser para siempre en su vida. Dice la palabra que lo dejaron todo. Y eso es importante que nosotros entendamos. Necesitamos, hermanos, dejarlo todo por Jesús, porque vale la pena por Él. Aleluya. Lo que tengamos que dejar, vale la pena dejarlo por Cristo Jesús. Estos hombres se negaron a ser quienes habían decidido hacer. Sus sueños los hicieron a un lado. Sus propósitos personales que tenían, sus metas personales las hicieron a un lado y siguieron a Jesús de una forma totalitaria. Se negaron a sí mismos y siguieron a Jesús de una forma tan cercana, hermanos, que todos somos testigos del hombre que fue Pedro, de los milagros que eran producidos por la mano de Pedro a través del Espíritu Santo de Dios, porque decidieron dejarlo todo. Yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hay cosas que hemos negado a hacer, hay cosas que hemos negado, nos hemos resistido y hemos dejado muchas cosas porque sabemos que es mejor seguir a Jesús. En alguna edad de mi vida, aunque haya nacido yo en el camino de Dios, me tocó tomar una decisión. Una decisión. Y fue seguir a Jesús. Y hoy soy lo que soy porque decidí seguir a Jesús. Dejé todo lo que el mundo me ofrecía. Así como muchos de los que están aquí, usted puede ver a su lado, han dejado todo lo que el mundo les ofrecía por seguir a Jesús. Es importante que hoy en día como iglesia entendamos esto. Necesitamos dejarlo todo, hermanos, en sus manos. Todo, todo, todo. Nuestras malas conductas, nuestros pensamientos inicuos, nuestro mal carácter, dejémoslo todo en las manos de Dios. Dejemos allá en el pasado, hermanos, las quejas. Dejemos allá en el pasado los disgustos que tú has tenido con alguien. Déjalo todo. Te das cuenta que cuando la gente venía a Jesús, dice que lo entregaba todo y venía completamente a rendirse a los pies de Jesús. Incluso Pedro entendió, hermanos, que necesitaba apartarse de todo si quería seguir a Jesús. Incluso le dijo en el libro de Mateo 19:27, y quiero que todos lo leamos en este momento. Le dijo en el libro de Mateo 19:27, y lo vamos a leer hasta el 29, dice la palabra: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Cómo dice, hermano? Lo hemos dejado y te hemos seguido. Estas palabras se las estaban diciendo a Jesús. ¿Qué pues tendremos? Pedro le dice: Señor, por ti lo hemos dejado todo. Lo vuelve a repetir y dice todo. Y cuando la Biblia dice todo, es todo, hermano. Y Jesús le dijo, dice el verso 28, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice el verso 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre,
recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Con esto quiero animar a alguien que se decide, hermano, de una vez por todas a dejarlo todo, porque hay recompensa para aquellos que se atreven a dejarlo todo por seguir a Jesús. Dice que dejaron casas, dejaron tierras, dejaron padres, quizás dejaron madres y siguieron a Jesús. Pero Jesús le dijo, hay recompensa para aquellos que lo han dejado todo, porque nada de lo que hacemos para Dios, hermano, es en vano. Dios tiene una recompensa para aquellos que le han sido fiel. Su palabra dice que Él volverá, y volverá por una iglesia que está preparada para su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y dice el coro, y aquel que esté preparado, con Él se irá para arriba. Para arriba va la iglesia, hermano, que ha sido lavada y comprada con la sangre del Señor Jesucristo. Hay beneficios gloriosos. Recibiremos la vida eterna cuando hacemos lo que hizo Pedro. Pedro reconoció quién era Jesús, reconoció la visitación que Dios le estaba haciendo en ese momento. Se arrepintió, pero también lo dejó todo. Yo no sé quizás qué es lo que tú tengas que dejar para seguir a Jesús, pero estoy seguro de que vale la pena hacerlo. Le voy a decir un secreto, pero no le voy a decir a nadie, ¿ok? Aunque usted no quiera dejar todo por Jesús, en algún momento usted va a dejar todo en verdad en esta vida. Porque, no sé si usted ya sabía, pero se lo quiero recordar si no lo sabía. El día que usted y yo muramos, no vamos a llevar nada. Y sea como sea, usted lo va a dejar todo. Pero en una ocasión se murió un hombre rico y le preguntó un amigo a otro, porque fueron a su funeral y le dijeron, oye, ¿cuánto dejó? ¿Cuánto dejaría este hombre? Imagínate cuánto dinero tenía. Y le dijo el otro amigo al que preguntó, lo dejó todo. Dile al que está a tu lado, de todas formas lo vas a dejar todo. Vamos, yo quiero que usted le diga a alguien, de todas formas lo vamos a dejar todo, hermano, porque nada de lo que tenemos. Mire, Dios me ministraba con esta palabra, usted no se imagina todo el día. La gente no quiere dejar todo por seguir a Jesús, pero en algún momento de su vida lo vamos a dejar todo, hermanos. Del polvo fuimos creados y al polvo vamos a volver. Vale más la pena darlo todo por aquel que dio la vida por nosotros. Vale más la pena darlo todo por aquel que dio la vida por nosotros. Por eso es que Pablo, hoy sí entiende la palabra que dijo Pablo, todo lo tengo por basura con tal de agradar a aquel que me llamó. Ahora entiendo por qué los discípulos entendieron eso, hermanos, que era mejor dejarlo todo por Jesús, que era mejor rendirlo todo a Jesús que cualquier otra cosa que puedas hacer en esta vida. No quiero atemorizarte con la muerte, porque es que usted no tiene que tenerle miedo a la muerte. Usted tiene que tenerle miedo a morir sin Cristo. Pero si ya desde el día nos vamos con Él. Yo a mis 18 años dije algo que no debía haber dicho, pero yo sé que Dios escucha todas nuestras oraciones, pero gracias a Él que no las responde todas. Porque yo cuando cumplí 18 años le dije al Señor, ¿sabe qué, Señor? Si me voy a apartar de ti, pues llévame. Y ya tengo 23, y si no me he apartado es porque Él sabe, hermanos, que Él me va a tener en su camino. Igual es contigo, igual es contigo. Dios desea, hermanos, que realmente sus seguidores y los que lo siguen lo dejen todo. Porque ¿qué pasó con aquellos que no lo dejaron todo?
consecuencias fatales vinieron para sus vidas. Dios desea, hermanos, que entendamos y aprendamos esto en esta hermosa noche. Si algo quiero dejar en tu corazón es que vale la pena dejarlo todo por Jesús. Quizás vas a tener que dejar amistades de que no suman para acercarte a Dios porque solamente han llevado tu vida al fracaso. Quizás muchas veces tenemos que dejar cosas que quizás no queramos, pero hay veces es necesario por la salvación de nuestra vida. No es fácil lo que estos hombres hicieron, pero lo hicieron de una forma arrepentida y compungida delante de Dios. Y Dios ve eso en nosotros, hermano, la intención con la que nosotros hacemos las cosas. Yo quiero que en esta hermosa tarde usted se ponga de pie y podamos pensar en esto, hermanos. Nada de lo que tenemos en esta vida, el día en que partamos al cielo o al gran trono blanco donde estaremos, dice que van a estar altos y pequeños. Todos estaremos delante del gran trono, siendo juzgados y dando cuentas de lo que Dios nos ha dado para hacer en nuestras vidas. Y este es el momento, este es el tiempo preciso para que una generación entienda cuál es el propósito que Dios tiene para cada vida. El propósito que Dios tiene para tu vida es de bendición y no de maldición. Dios tiene cosas grandes, cosas poderosas y cosas maravillosas que hacer por cada uno de nosotros. Yo quisiera en esta noche que pusiéramos por obra la palabra y que pasen todos aquellos que realmente se sienten arrepentidos, pero también compungidos de corazón delante de la presencia de Dios, y que traigamos un corazón a la presencia de Dios y al altar de Dios, un corazón contrito y humillado, porque dice que si hay algo que Dios no resiste, es un corazón que está contrito y humillado delante de su presencia. Yo quisiera que pasaran todos aquellos que tienen la necesidad de acercarse y decirle al Señor: ¿saben qué, Señor? Siempre mi vida va a estar rendida a tus pies. Ese es un llamado general para todos, Señor. Todos necesitamos arrepentirnos día con día de lo que Dios, hermanos, nos demanda que hagamos. Dios quiere acercarse a nosotros, pero es importante, dice su palabra, que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, dice su palabra, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Ese es el día en que tú puedes encontrar la bendición de Dios, puedes encontrar la restauración de Dios para tu casa, para tu familia. Solo permite de que Él pueda entrar en tu corazón. Yo quiero que usted clame con intensidad en esta hora y dígale al Señor: ¿saben qué, Señor? Quizás no lo he dejado todo, quizás hay áreas de mi vida, Señor, que todavía no he dejado y que tal vez necesito cambiar, pero yo sé que este es el tiempo. Yo sé que este es el tiempo, Señor, donde tú vas a hacer, oh Dios, que mi vida se rinda a tus pies, Señor. No te avergüences de rendirte delante de la presencia de Dios, porque ese es el lugar más alto que tú puedes escoger y elegir. Ese es el lugar más alto, a los pies de Jesús. Es el lugar más alto, es el lugar más grande. Abre tu boca y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador delante de tu presencia. Soy indigno, pero tú me haces ser digno delante de tu Espíritu Santo. Vamos, abre tu boca y dilo. Abre tu boca y dilo: Señor Jesús, Señor Jesús, aquí estoy como un pecador más delante de tu presencia, rogando y arrepentido. Aleluya.